menos de 25 años, así. Y eso que yo usualmente soy el que me he separado. Por ejemplo, cuando yo vine a vivir a Perú, vine solo unos meses. Cuando iba a trabajar en Inglaterra, iba solo. Pero una cosa es que yo me aleje y que ella se aleje. Cuando ella se va, es donde la cosa se pone mala. Ahí empiezan todas mis malezas. Entonces, muy bien, habiendo revisado entonces el contenido del cuestionario, gracias por apuntar. Y si ven que me quedo así, estoy dormido debido a ustedes me ven. Lo notarán por mi poco espíritu, ¿no? Espero que se me vaya pasando a lo largo del día, porque supuestamente tiene 12 horas de efecto importante. Así que supongo que dentro de 2 o 3 horas ya estaré listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las generalidades de los lípidos y particularmente vamos a centrar la atención hacia el final de la clase en el catabolismo de los ácidos grasos. Esto significa que nos estamos metiendo en un mundo diferente del que hemos estado viendo hasta ahora. Si bien seguimos trabajando el tema del metabolismo energético, pues lo vamos a hacer ahora desde la visión de los líquidos, no de la visión de la glucosa, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces ustedes en esta clase van a consolidar las características estructurales y funcionales de los líquidos. Vamos a hablar de lipoproteínas, describir las etapas por las que transcurre la digestión, el transporte, el catabolismo de ácidos grasos, comparar las características y funciones de las lipoproteínas y cuantificar los portadores energéticos que se producen como consecuencia del catabolismo de ácidos grasos. Ese último tema es importante, se evalúa en el examen. No se preocupen que el ejercicio que vamos a hacer acá de catabolismo y de cálculo de portadores de energía es significativamente más complicado que el que vamos a hacer en el examen que habrá. En el examen solo vamos a prestar atención a algunos temas dentro de todas las cosas que se pueden calcular. Incluso hay respuestas que van a poder dar en el examen que pareciera que tendría que calcular algo, pero no. Solo se va a hacer mirar las características de los lípidos y van a poder sacar una respuesta corta al respecto. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver características fundamentales, digestión y transporte y catabolismo. ¿Alguno de ustedes me puede, para romper un poco el hielo, me puede decir algunos líquidos que conozcan? ¿Sí? Pero el aceite es un concepto muy amplio, ¿no? En el aceite hay varios lípidos incluidos. ¿Los qué? ¿Perdón? Lípidos. Díganme algunos lípidos. Triglicéridos, el colesterol, muy bien, colesterol, triglicéridos. Los triglicéridos están formados ¿por qué? ¿Cómo se llaman las unidades que conforman los triglicéridos? Bueno, el glicerol es un alcohol, el glicerol no es un lípido, pero el glicerol está unido a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los lípidos por excelencia, aunque no son los únicos, obviamente. Pero es lo que primero le viene a uno a la mente. Ácido palmítico, ácido oleico, linoleico, esteárico, ácidos grasos. Muy bien. Y los ácidos grasos pueden ser de 2 grandes características. ¿Quién me dice? Saturados e insaturados. ¿Ya? Esa saturación o insaturación tiene que ver con la presencia o no de dobles enlaces en su estructura. Lo vamos a ver hoy y vamos a ver la trascendencia que tiene el hecho de que un líquido sea saturado o insaturado en lo que se refiere a alguna de sus propiedades físico-químicas. Entonces, lípidos en muy diversos
diversos. Hay otros que ustedes no mencionan porque son un poquito más complicados, pero los candidiócidos, los cerebrócidos, los globócidos, son lípidos más complejos, tienen en su estructura otras moléculas, tienen incluso azúcares, pero el mundo de los lípidos es sumamente diverso, aunque ustedes me han mencionado definitivamente los que son más significativos. Una propiedad general que coincide con los lípidos, independientemente de todos aquellos nombres diversos que ustedes me han dicho, es su solubilidad en agua. Tienen una pobre solubilidad en agua, es la característica de los lípidos. Algunos son totalmente hidrofóbicos y otros son anfipáticos. ¿Qué sería anfipáticos? ¿Qué es un lípido anfipático? ¿Qué sería un lípido anfipático? ¿No saben lo que es un líquido anfipático? Anfipático es, por ejemplo, los fosfolípidos, que tienen una porción polar, esa cabeza polar, fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, que les permite que en esa porción puedan interactuar con el agua, mientras que tienen el resto de la estructura apolar. O sea, un líquido anfipático tiene una composición que le permite tener una zona hidrofóbica y una zona más hidrofílica. En general, los lípidos tienen tres grandes funciones. La primera, que todo el mundo reconoce muy fácilmente, y es su capacidad de almacenar energía. El acto de almacenar energía es fundamental, y eso está en función sobre todo de los lípidos que ustedes mencionan, ácidos grasos, triglicéridos. Existen fundamentalmente para almacenar energía. Lo bueno que tienen los lípidos es que pueden almacenar energía en ausencia de agua. No es como la glucosa, que la glucosa para almacenar energía, como ella es soluble en agua, pues necesita agua para estar almacenada. Los lípidos usted los puede almacenar y almacenar y almacenar sin necesidad de tener agua en el entorno de los lípidos. Bien. Entonces, almacenamiento energético. El segundo tema tiene que ver con componentes estructurales, y eso también lo reconoce muy fácil, porque cuando se habla de membrana plasmática o de membranas en general, todo el mundo piensa en fosfolípidos, por ejemplo, que tienen una composición muy abundante en las membranas. ¿Qué otro lípido que todos conocemos también está presente en membranas? ¿Qué otro lípido que está un poco estigmatizado y que todos conocemos está presente en membranas? Colesterol. Muy bien. El colesterol es un lípido que está presente y que de hecho regula la fluidez de las membranas. En dependencia de que haya más o menos colesterol, habrá mayor o menor fluidez en membranas. Correcto. Y lo otro, tal vez menos conocido, es que los lípidos son fundamentales como precursores de otras moléculas, vitaminas, hormonas, mensajeros intracelulares, las sales biliares. De hecho, el colesterol es un importantísimo precursor de vitaminas, como la vitamina D, de hormonas, como hormonas esteroideas específicamente, de sales biliares. ¿Ya? O sea, el colesterol en ese sentido es sumamente valioso, no solo como componente de las membranas, sino que juega un rol importante como precursor de otras moléculas. Por ahí hay un seminario más adelante, la semana 13, sobre omegas, omega 3, omega 6, que son ácidos grasos poliinsaturados y que son precursores también de moléculas muy importantes relacionadas con procesos inflamatorios, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que tienen que ver con eventos de coagulación. Eso viene de los ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3 y omega 6. Entonces, lo importante es que abran su mente y que vayan más allá de considerar los lípidos como simple almacén de energía. Tienen un rol fundamental
como precursor de otras moléculas y también como parte de la estructura de las membranas. El mundo de los lípidos es sumamente diverso. Hay una distribución sumamente grande de los lípidos. Tienen características que los diferencian, características estructurales que los hacen únicos, que les dan propiedades específicas, que los ubican en determinadas funciones, pero también tienen elementos comunes, como esto que tiene que ver con la solubilidad en el agua, ¿no? Aquí está la diversidad de fosfolípidos que habíamos mencionado, que juega un rol importante, sobre todo en la composición de las membranas. Y lo otro importante relacionado con estos temas estructurales, que eso ya lo vimos en su momento, incluso desde la primera clase, es que a diferencia de lo que sucede con las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, en el caso de los lípidos no hay unidades monoméricas, recuerden, no hay ácidos grasos unidos entre sí formando lípidos. Es verdad que se pueden unir al glicerol y formar triglicéridos, pero un ácido graso unido a otro no existe. Los azúcares sí se unen entre sí, los monosacáridos, los monosacáridos quiero decir de azúcares, los aminoácidos, los nucleótidos, pero los ácidos grasos no se unen entre sí. De hecho, hay lípidos que tienen 3 ácidos grasos, como los triacilglicéridos, 2 como los glicerofosfolípidos, o ninguno como el colesterol. O sea, puede haber lípidos que no tengan ácidos grasos, y son lípidos. ¿Está bien? Entonces eso es importante que lo tengan en consideración. Entonces, desde el punto de vista de almacenamiento energético, en lo que se refiere a la función de almacén de energía, los lípidos más importantes asociados al almacén de energía son los ácidos grasos, por supuesto, acoplados entre sí con el colesterol, con el glicerol formando triglicéridos. Incluso en un triglicérido, déjame ver si aquí está la imagen, no está acá, pero bueno, está la del ácido graso. En un triglicérido, los 3 ácidos grasos unidos al glicerol pueden ser iguales o diferentes. Incluso pueden haber ácidos grasos unidos, saturados, insaturados. O sea, un triglicérido no está formado por 3 ácidos grasos idénticos. No tiene por qué. Lo importante que vamos a ver hoy, bueno, primero referirme, a la estructura, como es un ácido graso, tiene un grupo ácido en su composición que lo define, que es el carbono carboxílico, igual que los aminoácidos. Los ácidos grasos tienen también carbono carboxílico, tienen uno. Y el resto de la estructura del ácido graso son carbonos e hidrógenos. ¿Sí? Es una estructura relativamente simple. ¿En qué se diferencia un ácido graso de otro? En la cantidad de carbonos que tiene. Y también se diferencia en la presencia o no de dobles enlaces, que es lo que alguien mencionó que era saturado e insaturado. Este ácido graso es saturado, aquí no hay doble enlace ninguno. ¿Sí? Tiene un carbono carboxílico y el resto es una cadena carbonada, que en este caso no tiene doble enlace. Cuando los ácidos grasos, y eso lo veremos en la clase de hoy, se incorporan al mecanismo de catabolismo, se catabolizan, se degradan, pues los ácidos grasos liberan una gran cantidad de energía. O sea, cuando los ácidos grasos se catabolizan e ingresan al ciclo de Krebs, recuerden que vimos en la clase grabada el ciclo de Krebs, habíamos visto que el ciclo de Krebs era como un gran atractor de carbonos. Era como algo que estaba dando vuelta y chupaba carbono, ¿verdad? Hasta ahora habíamos visto carbonos que venían de la glucosa y carbonos que venían de aminoácidos. Bueno, también él atrae carbonos que vienen de los ácidos grasos. Pero primero los ácidos grasos tienen que convertirse en acetil-CoA.
y en ese proceso de conversión de acetil-CoA se genera energía, portadores de energía que veremos más adelante. Y además, para colmo, cuando los carbonos ingresan al ciclo de Krebs, pues también se producen portadores de energía. O sea, la cantidad de energía que deriva de los ácidos grasos es significativamente mayor que la que deriva de la glucosa. Solo para ponerlos en contexto, estoy seguro que ustedes lo van a poder intuir, aunque no lo hemos visto. Este ácido graso, por ejemplo, que tiene 10 carbonos, yo les estoy dando el dato de que ese ácido graso va a terminar convirtiéndose en acetil-CoA. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA ustedes creen que salgan de aquí? Cada acetil-CoA tiene 2 carbonos. ¿Cuántas saldrán? 5. ¿Cuántas vueltas le dará al ciclo de Krebs este ácido graso? 5 vueltas. Habíamos dicho que una glucosa genera 2 vueltas en el ciclo. Una glucosa saca 2 acetil-CoA. Este ácido graso de 10 carbonos, que es cortico, porque los hay de 16, de 18, este que es cortico, le da 5 vueltas al ciclo. Ya por ahí calculan cuánta energía se va a producir de esto. Mientras que la glucosa pobrecita solo induce 2 vueltas al ciclo de Krebs, esta molécula, que es relativamente corta y simple, induce 5. Es por eso que Dios y Darwin escogieron a los ácidos grasos como una manera de almacenar energía. Primero, porque la cantidad de energía que almacena es mucho mayor que la glucosa, en primer lugar. Y segundo, por algo que ya dije antes, porque almacena energía sin agua. Si nosotros tuviéramos que almacenar toda la energía de los ácidos grasos en forma de glucosa, seríamos inmensamente gordos, monstruosamente gordos, pero no de grasa, de agua. Porque para poder almacenar tanta energía en forma de glucosa, necesitaríamos una cantidad enorme de agua. Entonces, por eso la evolución prefirió almacenarlo en forma de grasa. Aunque se nos vean los rollitos de aquí, al menos son rollitos más discretos. Y además ahí almacenamos mucha energía. Mucha energía. ¿Está bien? Entonces la función de almacenamiento energético es fundamental, definitivamente, y está concentrada en los ácidos grasos. Hablando un poquito más de ácidos grasos, bueno, ya habíamos quedado, ustedes mismos me dijeron que pueden ser saturados o insaturados. Esto que voy a decir ahora, préstenle particular atención porque va al examen. ¿Y a qué me voy a referir? Solamente mirando esta molécula, sin lo que voy a mostrar después, porque después hay una imagen que los va a ayudar mejor. Solamente mirando, fíjense, este es el ácido palmítico, tiene 16 carbonos, y ese es el ácido palmitoleico, también tiene 16 carbonos. Lo único que tiene una insaturación. Cuando está insaturado, la molécula se tuerce en el punto de insaturación. Si yo les dijera ahora mismo a ustedes, imagínense que tengan una mezcla de ácido palmítico y otra mezcla, de ácido palmitoleico. ¿Cuál de las dos mezclas necesitará más calor para convertirse en una mezcla fluida? Digo fluida porque ustedes saben que las grasas, ustedes pueden comprar mantequilla, que es grasa, está sólido, y pueden comprar aceite vegetal, que es grasa, pero está fluida, ¿verdad? Bueno, ¿cuál de las dos mezclas necesitará más calor para estar fluida? Una que venga de un ácido saturado o insaturado. ¿Cuál necesitará más calor? ¿Cuál? El saturado necesita más calor. ¿Por qué el saturado necesita más calor? Mírenlo aquí, esto mismo está aquí paradito. Y esto aquí es esto. ¿Por qué el saturado necesitará más calor? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué hará falta más calor? ¿Dónde habrá más interacciones entre la molécula? ¿En un saturado o en un insaturado? En un saturado, obvio. Esta molécula es así como un soldadito.
Si ustedes separan, vengan 4 o 5 de ustedes acá. Un momentico, vengan 4 o 5 de ustedes acá. Apúrense, vengan, apúrense. Acompáñenme aquí. Vengan. Arriba, para que sea más fácil, para que no se les olvide. Vengan, apúrense. Vamos, 4. Arriba. Imagínense. Alguien más. Uno más. Imagínense que somos ácidos grasos saturados. Si fuéramos ácidos grasos saturados, como por ejemplo el ácido palmítico, estaríamos todos paraditos así, ¿verdad? Parece así. Ya. El acto de convertir esta mezcla en una solución fluida significa separarnos. Para que las moléculas se pongan fluidas se tienen que separar. Nosotros estamos así. ¿Ya? Estamos interactuando, cada uno de nuestros carbonos está interactuando con el otro, porque estamos así. Habrá que darnos una determinada cantidad de calor para que nos separemos, ¿verdad? Imagínense ahora que en vez de ser así, seamos de la siguiente manera. Yo voy a hacer así, tú vas a hacer así para allá, tú para allá, mírate. ¿Estamos más cerca o más lejos? Yo estoy más cerca de ellos, más lejos. Más lejos porque estoy torcido, porque tengo un doble enlace. Ya. Yo necesitaré más calor para separarme o menos. Menos, porque esta interacción, por ejemplo, ya no existe. Solo hay que separarnos las piernas. Correcto. Entonces, si un ácido graso está torcido como consecuencia de los dobles enlaces, los puntos de convergencia con el ácido graso de al lado son menores. Por lo tanto, con menos temperatura, usted los separa. Eso explica por qué, gracias, muy amable, gracias, siéntese. Eso explica por qué el aceite vegetal es fluido y el aceite que viene en la mantequilla, que viene de animal, es sólido. Porque el aceite vegetal es rico en ácidos grasos insaturados. Ese aceite que usted compra en el supermercado, que está a temperatura ambiente, fluido, es rico en ácidos grasos insaturados, de tal manera que la temperatura ambiental que hay en la ciudad o en el supermercado, esa temperatura de 22 grados, basta para que los ácidos grasos se separen, porque ellos están tan torcidos que con un poquito de calor se separan. Correcto. Entonces los ácidos grasos, ya voy alzando la voz. ¿Lo notan? Yo termino gritando. Los ácidos grasos insaturados tienen una temperatura de fusión más baja. Con un poquito de calor se separan. ¿Bien? Porque la estructura que tienen, lo vamos a ver en la próxima imagen mejor, la estructura que tienen es tal, mírenlo aquí, que no les permite interactuar lo suficiente entre sí. Estos serían saturados y estos insaturados. Correcto. Saturados, que abundan en grasa vegetal, animal. O sea, cuando ustedes me descueran a mí, me quitan la piel, y me utilizan después ahí para ver, ay, mira el profe, ay, qué bonito era por dentro. Cuando ustedes me descueren, la grasa que yo tengo es saturada, porque es grasa animal que se caracteriza por ser llena de ácidos grasos saturados y a temperatura ambiente es sólida. Mientras que los vegetales están más ricos en ácidos grasos insaturados, por lo tanto a temperatura ambiente tienden a estar fluidos. Por eso el aceite vegetal que ustedes compran en el mercado es fluido, porque la temperatura del ambiente basta y sobra para que se separen los ácidos grasos. ¿Está bien? Por cierto, no se los indiqué acá, solo hacer notar que no tiene por qué haber solo una insaturación, pueden haber varias. O sea, el ácido graso puede ser poliinsaturado. ¿Está bien? Por supuesto, mientras más insaturaciones haya, más torceduras hay. Entonces,
Si es una insaturación, hace así. Pero si son dos, la cabeza viene para acá y el pie viene para acá. Y se convierte en un guiñapo. Porque donde quiera que haya un doble enlace, se tuerce la molécula. Bien, entonces eso lo dice acá. Mientras más insaturaciones tenga, menor serán las interacciones hidrofóbicas. No les dije que las interacciones eran hidrofóbicas, pero es obvio porque son lípidos. ¿Sí? Las interacciones entre ellos son hidrofóbicas. Correcto. Y justo en esta tabla aparecen los valores de temperatura de fusión para que confirmemos lo que hemos visto. Por ejemplo, estos son ácidos grasos saturados. Tienen diferente cantidad de carbono, porque recuerden que la cadena de ácidos grasos, yo les puse acá, esto es un ejemplo de 10 carbonos, pero puede tener 12, 14, 16, 18, 20. ¿Sí? Entonces, estos son ácidos grasos saturados, o sea, no tienen doble enlace, y esta es la temperatura de fusión. Miren qué cosa, el ácido graso láurico, que tiene solo 12 carbonos, ya siendo cortico de 12 carbonos, necesita 44 grados para formar una solución fluida. Otros como el palmítico, que es este que yo les puse acá, el palmítico, necesita 63 grados. El esteárico, que tiene más carbono, 69, y el de 24 carbonos, 86 grados de temperatura. O sea, en general, los ácidos grasos saturados tienen temperaturas de fusión más altas. Pero aquí hay otra característica interesante. ¿Qué notan ustedes con respecto a la temperatura de fusión? ¿Qué va ocurriendo con la temperatura de fusión en esta tabla? Va aumentando. ¿Y de qué depende ese aumento? De los números de carbono. Y la explicación hubiera sido genial si Castro hubiera estado aquí, que es un ejemplo de un ácido graso de gran tamaño. ¿Por qué? Porque cuando hay dos ácidos grasos chiquiticos, de 12 carbonos, por ejemplo, chiquiticos, el número de interacciones es menor, porque solo hay 12 carbonos. Pero si usted tiene ácidos grasos grandes, el número de interacciones que se da obviamente es mayor y habrá que dar más calor para separar el ácido graso. Entonces tienen que tener en cuenta esos dos criterios. En general, insisto, en general, saturados tienen más temperatura de fusión. Eso es en general, es correcto. Pero, para colmo, a medida que aumenta el número de carbonos, pues va a aumentar la temperatura de fusión. En un examen, yo les puedo preguntar sobre esto, sin necesidad de darles la tabla. Claro, yo no les voy a decir, dígame cuál es la temperatura de fusión de ese ácido graso. No. Yo les puedo decir, de los ácidos grasos que les estoy mostrando, cuál tendrá mayor temperatura de fusión. Y ustedes simplemente mirando el número de carbonos y la presencia o no de insaturaciones van a decir, esos tienen más temperatura de fusión o aquellos. ¿Ya? Simplemente se tienen que fijar donde hay ácidos grasos saturados y además de saturados que sean más grandes. Esos tienen mayor temperatura de fusión. De hecho, solo pongo la grasa de cerdo, por ejemplo, está formada por ácido palmítico y esteárico. ¿A qué temperatura usted tendría que poner la grasa del chancho en una sartén para que esté fluida? Si tiene estos dos ácidos grasos. ¿A qué temperatura hay que ponerla para que esté fluida? Dígame un número. 70. ¿Entendido? 70. Porque a 69, a más de 69 es que se pone fluida. Si ustedes la ponen a 63, esta estará fluida, pero esta no. A 63 grados habrá trozo fluido y trozos sólidos. Hay que ponerla por encima de 70 para que todo esté fluido. Muy bien. En el caso de los insaturados ocurre lo contrario. Miren las temperaturas de fusión, 5 grados bajo cero, 3 grados bajo cero,
11 grados bajo cero, 50 grados bajo cero. Significa que a la temperatura ambiente todo esto va a estar sólido, porque para ellos se van a, todo esto, discúlpenme, sí, todo va a estar sólido, porque la temperatura, todo va a estar clonazepam, todo va a estar fluido, discúlpenme, todo va a estar fluido, porque la temperatura ambiente, al menos acá en Lima, es tal que siempre va a ser mayor que esto. Y como va a ser mayor, para estos ácidos grasos como que hubiera mucho calor y se separan entre sí. Por ejemplo, si usted tuviera ácido palmitoleico, la temperatura es 5 grados bajo 0,5 grados. Al menos en Lima, que yo sepa, nunca ha habido menos de 0,5 grados de temperatura. Por lo tanto, en un supermercado, aún en el frío más crudo, ¡qué frío, Dios mío! 12 grados. Aún así, esto es fluido. Porque 12 grados es demasiado calor para el ácido palmitoleico. Él necesita estar por debajo de menos 0,5 para estar sólido. En el caso del ácido oleico, miren qué interesante, de pronto sube a 13. ¿Por qué? Porque tiene más carbonos. Aunque tiene una sola insaturación, como tiene más carbonos, tiene más interacciones y por lo tanto necesita más calor. ¿A qué temperatura habría que poner el ácido araquidónico? Que es un ácido del cual van a hablar bastante en el seminario de omegas. ¿A qué temperatura habría que poner el ácido araquidónico para que estuviera sólido? Para que estuviera sólido. Menos 50 grados. Por debajo de menos 49. O sea, en otras palabras, si nosotros nos regalan un botecito de ácido araquidónico y lo ponemos en el congelador de la casa, que está a menos 20, nunca se va a poner sólido. Nunca. Porque para ponerse sólido tiene que estar por debajo de 50 grados bajo cero. Nunca se va a poner sólido. ¿Y por qué eso se explica? Porque tiene 4 insaturaciones. El ácido araquidónico es un bicho así, todo jorobado. Nostradamus, así virado. Pero cuando está así virado, nadie interactúa con él, pobrecito. Porque el ácido araquidónico de al lado es así también. Entonces el único punto de convergencia es la manito. Entonces con un poquitico de calor se separan. Para ellos unirse, tiene que estar a 50 grados bajo cero. ¿Bien? Ay, ya me voy sintiendo mejor. Ya lo voy conociendo. Tú no eres el del problema es la próstata. No tomes clonazepam para la próstata. Si tomas clonazepam vas a orinar sin darte cuenta. Mira, esa es una buena idea. Vas a decir, ¿habré ido o no habré ido al baño? Y todavía es, y cuando lo vas a tomar te dicen, cuidado, no lo tomes con bebidas alcohólicas. Digo, no, si me tomo esto con una cerveza, no me levanto más de la cama. Ay, qué rico. Eso nos pasa a los viejitos así cuando nos ponemos ansiosos, porque fue un tema de ansiedad, una crisis de ansiedad. Mi esposa, tómale una. Los viejitos somos así, no lleguen a bien. Muy bien. Entonces, miren, el aceite de girasol tiene ácido oleico y linoleico. Se mueven entre 13 y menos 3 grados. O sea, que a una temperatura, por ejemplo, si usted pone, miren qué interesante, si usted pone el aceite de girasol en el refrigerador, no en la nevera, en el refrigerador a 4 grados, ¿qué le pasará al aceite de girasol? ¿Qué se les ocurre?
Supongan que esté formado por estos dos ácidos grasos. Si lo ponen en la nevera a 4 grados, ¿qué pasará? Una parte sería más amarilla. Correcto. Cuando ustedes lo sacan, va a haber una parte fluida y otra parte llena de bolitas duras. ¿Cuál va a ser bolita dura, sólida? El linoleico. Porque el linoleico a 4 grados de temperatura, el linoleico a 4 grados va a estar fluido, el que va a estar fluido es el linoleico. A 4 grados es demasiado calor para él y estará fluido. Mientras que el oleico, cuando está a 4 grados hay mucho frío y se pone durito. Entonces, si usted pone el aceite vegetal en el refrigerador, lo que va a tener es una estructura así medio flupulenta, digamos, donde hay bolitas duras y fluidas, porque una parte del ácido graso estará fluido y la otra estará ya sólido. Muy bien. Insisto, esto va a ir al examen, pero no se preocupen. Primero no van a necesitar todos estos números, solo van a necesitar los conceptos. Y viendo la información que yo les voy a dar, ustedes van a poder identificar en qué características. Incluso tampoco se preocupen porque ni siquiera se van a tener que aprender de memoria estos nombres. Para nada. Yo les voy a dar la nomenclatura de la que después vamos a hablar, donde viendo estos números, ustedes van a saber si es saturado, si es insaturado, si tiene más carbono o menos. Ya verán, eso se los enseño en un ratito. Correcto. O sea, no se preocupen que no tienen que aprenderse todo. De hecho, yo cuando me sé los obvios, ¿no? Pero de pronto sí, ay, ¿cuántos carbonos que tenía el esteárico? Y tengo que buscar en Google. Normal, ya. Por eso no les voy a pedir a ustedes que se aprendan eso de memoria, porque eso además está a un clic de información. Lo que sí nadie les va a contar es estas propiedades, ¿no? Estas propiedades sí se las tienen que saber. Justamente lo que iba a decir, miren la nomenclatura. Bueno, primero, el nombre más oficial, por decirlo de alguna manera, es aquel que deriva del número de carbonos y de insaturaciones. Por ejemplo, un ácido graso que tenga 16 carbonos y ninguna insaturación, la nomenclatura es 16 2.0. O sea, si ustedes ven 16 2.0, 12 2.0, 14 2.0, lo que sea, significa que es un ácido graso de X carbonos totalmente saturado, no hay insaturación. Sin embargo, si ustedes ven algo como esto, 18,2 significa que tiene 18 carbonos, pero incluye 2 insaturaciones. Y este triangulito, que no es un triángulo, es la letra delta del alfabeto griego. ¿Qué diablo significa? La posición del doble enlace. O sea, por ejemplo, este ácido graso, que por cierto es el ácido linoleico, tiene 18 carbonos, es insaturado, tiene 2, de hecho es poliinsaturado, y esas insaturaciones están en los carbonos 9 y 12. Correcto. Entonces, esta es la nomenclatura que yo voy a usar en el examen. Ustedes tienen que guiarse y decir, este es saturado, este no es saturado, este tiene más carbono, este tiene menos. La otra nomenclatura podría ser el nombre del ácido graso, pero si yo le menciono el nombre, van a tener que saberse de memoria esta tabla para saber cuál es cuál. Entonces es mejor irnos por este dato. Y la otra nomenclatura, que va a ser objeto acá de un seminario la semana 13, es la de los omegas, omegas 3 y 6. En omega 3 y 6 no hay misterio. Los omegas 3 y 6 son ácidos grasos poliinsaturados. La única diferencia que los define como 3 o 6 es la posición de la primera insaturación a partir del grupo metilo. Por ejemplo, este omega 3, que es el alfa linolénico, si ustedes cuentan las insaturaciones, 1, 2, 3, en el carbono 3 está insaturado, por eso es omega 3. El ácido eicopentanoico, EPA, es omega 3, vamos a ver, 1, 2, 3, sí es omega 3. El ácido docosahexanoico es omega 3, vamos a ver, 1, 2, 3, sí es omega 3. O sea, cuando ustedes les digan que es un ácido graso, omega es un ácido graso insaturado, poliinsaturado, ya. ¿Y por qué es omega 3?
Porque la primera insaturación se ubica en el carbono 3. ¿Está bien? En el caso de los omega 6, es exactamente el mismo principio, poliinsaturado, pero la primera insaturación, ¿en qué carbono estaría? En el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. ¿Está bien? Entonces, lo otro importante que tienen que sacar de acá como un mensaje es que cuando alguien le diga, no, es importante consumir omega 3, lo que les está diciendo es que hay que consumir un grupo de lípidos con estas características. O sea, no hay un omega 3, hay omegas 3 y hay omegas 6, ¿correcto? Y en el seminario hablaremos del tema porque unos tienen efecto más antiinflamatorio, otro más inflamatorio, correcto. Pero insisto, el mensaje, repito, son poliinsaturados. El numerito 3 o 6 identifica el primer carbono a partir del extremo metilo. Fíjense que no es el extremo carboxilo. A partir del extremo metilo, el primer carbono que tiene la insaturación puede ser 3 o 6, ¿está bien? Pero todos son ácidos grasos poliinsaturados. E insisto, hay varios omega 3, varios omega 6. De aquí han escuchado seguro hablar de DHA, hablar de EPA. Por ejemplo, yo recuerdo que yo le compraba cuando la niña mía era más niña. La niña mía tiene 16, 15 años y será niña mía hasta los 45. Pero bueno, ahora tiene 15. Cuando era más niña, es niña, pero cuando era más niña, yo le compraba una leche que vendía, o que vende Gloria, que es de niño, la amarilla, y que dice contiene DHA, porque estos ácidos grasos además tienen cada uno funciones peculiares, temas de neurodesarrollo, qué sé yo, y uno se deja guiar por las etiquetas. En fin, tendría que hacer un estudio prueba-control, porque la chica inteligente es, pero no sé si por la DHA. Entonces, bueno, de esto va a haber un seminario. Esto es un seminario muy bonito, por cierto, porque luego cada uno de estos aminoácidos, cada uno de estos ácidos grasos tiene un origen diferente. Provienen, unos se ingieren en la dieta, otros se logran obtener del ácido araquidónico. Y ese proceso genera, ya digo, un montón de intermediarios, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, que para ustedes como profesionales de la salud son fundamental conocerlos, porque esos procesos tienen inhibidores en diferentes etapas, que son medicamentos que se utilizan todos los días en este país para inhibir procesos inflamatorios, para contrarrestar la respuesta en el asma, para bloquear procesos coagulatorios. O sea, todos los días en este país y en todos los países del mundo se usan medicamentos cuyo impacto es en drogas que derivan, en intermediarios que derivan de los omegas. ¿Correcto? Muy importante. Yo estoy seguro que en cursos posteriores de farmacología, por ejemplo, van a regresar a este tema, porque estamos hablando de medicamentos muy básicos, muy elementales, inhibidores de leucotrienos, de tromboxano, inhibidores de la transformación del ácido araquidónico. Ahora mismo no me vienen a la mente ninguno, pero estoy seguro que los conocen de a calle. De hecho, los que tienen el seminario de esta sesión, es importante, por ahí van a encontrar un montón de diapositivas por ahí en internet, donde están las cascadas de transformación molecular de estas moléculas, y van a ver dónde interfieren los diferentes medicamentos. Y cuando vean el nombre del medicamento van a decir, ¡ah, mira, ibuprofeno! ¡Mira! Esto es lo que hace el paracetamol, ¡mira! ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Está bien? Bueno, los ácidos grasos, ay, ya voy cogiendo forma. Me siento que cada vez grito más. Ay, yo llegué que creía que no iba a poder. Qué miedito. Pero bueno, yo decía, a ver, yo me he emborrachado normal. Me he
cuando uno se emborracha, uno siente una sensación parecida, pero se siente más mal, porque esto no nace. O sea, la borrachera además te da la resaca, la vomitera, esto no. Esto solo te mantiene así, pero no te hace sentir tan mal. Pero claro, si yo estuviera en mi casa, si fuera un día de estar en mi casa, yo estaría, ay, riquísimo durmiendo. Pero cuando yo me levanté por la mañana, consciente, porque estás consciente de lo que tienes que hacer durante el día, yo decía, me daba miedo, ¿no? Porque son muchas cosas. Entonces, imagínate. Pero bueno, como ustedes llegan también a las 7 de la mañana, así, yo dije, bueno, todos vamos a estar así temprano. No, yo creo que el agua me ha ayudado mucho también. Muy bien, entonces, acabamos con triglicéridos y tomamos un receso. Los triglicéridos son el resultado del acoplamiento de los ácidos grasos con el glicerol. El glicerol no es un ácido graso, ¿ya viste? Es un alcohol que tiene 3 grupos hidroxilo y se forma una esterificación entre ácidos grasos. Los ácidos grasos son estos y se esterifican con el glicerol y forman triacilglicéridos. Triacilglicéridos, ¿sabes? Que son los que se almacenan en los adipocitos. De hecho, fíjense que cuando se forma un triacilglicérido, ¿qué se libera? ¿Qué se excluye? Agua. Cada triacilglicérido bota 3 moléculas de agua. Todas estas moléculas odian el agua. ¿Está bien? Y esto es lo que les decía, que los triacilglicéridos que se almacenan en forma de gotas de grasa en los adipocitos pueden estar formados por ácidos grasos diferentes. Aquí hay un ácido graso saturado, uno insaturado, uno poliinsaturado. ¿Está bien? Ahí se almacena en los adipocitos en forma de gotas de grasa. Esto de acá. Yo no sé si les conté, yo el último proyecto que hice en Cuba tenía que ver con un trabajo con células madres mesenquimales. Las células madres mesenquimales, por su naturaleza, se diferencian a adipocitos y a otros tipos de células. Pero cuando usted toma las células madres mesenquimales sacadas de la médula ósea, las logra aislar y expandir. Y usted las incuba con insulina y dexametasona. La insulina, obvio, porque la insulina mete la glucosa para adentro y estimula la síntesis de ácido graso. Entonces, la insulina y la dexametasona, a los pocos días, las células que normalmente son fibroblastoides así, se convierten en adipocitos. O sea, fue maravilloso porque ver en una placa de cultivo que usted mire y de pronto las células sean redondas y llenas de tortas de grasa, la grasa brilla mucho. Fue muy bonita experiencia, la verdad, eso lo guardo como un recuerdo muy bonito. Y lucían así, ¿no? Claro, esto es un dibujito, obvio, esto es un dibujo. Esto que aparece aquí negrito, que ustedes creen que sea, en el adipocito, que será el núcleo. Como digo yo siempre que digo aquí, digo que el núcleo en el adipocito está como cuando uno va en una combi con la cara así en la puerta de la combi. Así está el núcleo en el adipocito. Todo lo demás es grasa. ¿Sí? Y ahí es donde se almacena. Y como yo les decía hace un rato, un valor tremendo es que cuando esos ácidos grasos se catabolizan, la cantidad de energía que liberan es mucho mayor que los azúcares. Y lo segundo, que ese almacenamiento no requiere de agua. Ay, perdón. Entonces, estos son, repito, los triacilglicéridos, que es la mejor manera de almacenar los ácidos grasos. Y este Sofi, que nos trae una cosa aquí súper bonita. Esto aquí es un panal de abeja. Bueno, la cera. Ustedes han probado la cera, no la acera, cuando uno camina. Que la pueden haber probado si se han caído de boca. Pero digo, la cera. ¿Han probado la cera de abeja? ¿La han tenido en la boca? La cera es espectacular. O sea, la tienes que escupir porque la puedes tragar, pero es maravilloso. O sea, tú, si en vez de un botecito de miel, yo he visto vender
Yo he visto vender, que por cierto, aquí qué cara es la miel. La miel me resulta muy cara. Los botecitos, claro, carísimo. Ahora estamos consiguiendo una, ¿tú sabes dónde la estamos comprando? Muy rica. Primero la compramos con temor y después, porque dijimos, raro, pero después muy rica. En Mi Farma. En Mi Farma venden miel. Unos botes de miel así, ¿eh? Muy buenas. Bueno, hay algunas variantes, no recuerdo aquí, en otro lugar si lo he visto, que trae la miel y dentro tiene una estructura sólida así. Ese es el panal de la abeja. O sea, es como que rasparan todo y lo metieran en el bote. No solo la miel, sino la... Y esa cera, cuando usted se la mete en la boca, es muy rico porque cuando usted mastica, ¡puf!, sale la miel. Usted mastica y sale la miel, mastica y sale la miel. Pero la cera, el panal, la estructura, usted no se la puede tragar. Se va convirtiendo en un masacote, que después tiene que escupir. Si usted se traga eso, no lo puede digerir. Bueno, resulta que esa cera, esa estructura, se produce con ácidos grasos también. Es el resultado de una esterificación, igual que la esterificación que ocurre aquí con el glicerol. Es una esterificación, es un alcohol que se llama alcohol miricílico, que es un alcohol de 30 carbonos enorme, solo tiene un grupo hidroxilo, no es como el glicerol que tiene 3. Este tiene solo un grupo hidroxilo y hay una esterificación con solo un ácido graso. Si hay un hidroxilo, solo puede haber un ácido graso, que en este caso es el ácido palmítico. Y se forma una estructura que se llama palmitato de miricilo, que es la cera de la abeja. O sea, la abeja fabrica eso, cuando construye el panal. Entonces, la cera de la abeja es el resultado de una esterificación, igual que la esterificación que se produce para tener triglicéridos. Lo único que el alcohol no es un alcohol con 3 hidroxilos, sino con solo un hidroxilo. ¿Está bien? Listo, son las 8:30 en punto. Vamos a tomar unos minutos. Hasta ahora lo que hemos hecho es presentar las generalidades de los líquidos. Hago notar como tema muy importante este tema de la temperatura de fusión ligada a las características estructurales de los ácidos grasos, muy importante. Estamos viendo ahora los ácidos grasos como portadores de energía, después los seguiremos viendo más adelante en la clase, y después de esta diapo vamos a pasar a ver otras funciones de los lípidos, porque ya vimos que los lípidos no solo sirven para almacenar energía, sino para formar estructuras como las membranas, o para ser precursores de otras biomoléculas. Déjenme, están en receso, tenemos 10 minutos, pero de paso voy a aprovechar para pasar la asistencia. Briseño, fruto, butrón, castro, novino, chate, cóndor, coronel, correa, cusiche, espinosa, García Rojas, Guisado, presente, Maní, Guamán Maní, Guamán Mendoza, Tabarelo, Lezama, Yankee, López Lugo, López Tito, López Yaya está aquí, Matías está aquí, Mesa Ramos, Misael está aquí, Molina, Noreña, Ponce Cardi, Ponce Quiñones,
Quispe, Rodríguez, Rosario, Saldaña, Sámame, Cervano, ¿Qué? Reyes, Trillo, Vázquez, Vega, Villena, Yache. Tú me tienes que explicar. Yache. O sea, falta Saldaña, Rodríguez, Yankee, Lavarelo, Guamán Mendoza, Guamán Mamaní, Ay, ¿qué me pasa? Coronel Cóndor y Esta cosa. Castro. ¿Qué pasa? Me tienes que explicar. Ah, ya. Eso sí, en parte, pero Es un poco complicado. Me Te confunde. confunde. Te confunde, sí. genética sanguínea, sí. Sí, es pasado. Pedigrí es un poquito. Tiene sus cosas. Que me confunde. Creo que sería bueno cuando el probando no tenga hijos. Si no tiene hijos sería chévere, ya se lo haríamos con otra fórmula. Pero aquí tiene hijos, entonces tenemos que hacer esto sí o sí. Ah, con la fórmula está. Con esta eso si no tiene hijos.